Muy bien, pues vamos ahora a hacer un esfuerzo y vamos a hacer un recorrido. Vamos a plantear lo que les he dicho. Ahora lo voy a hacer desde otra trinchera. eh, y quiero hacer un recorrido con ustedes en función de los sucesos más importantes que encontramos narrados o relatados en estos libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Así es que yo les sugiero que después, si pueden volver a ver la grabación, si después quieren volver a ver las notas, sería muy, muy valioso porque me parece que si logramos entender lo que vamos a ver ahora en clase, nos va a facilitar muchísimo nuestra inmersión al Antiguo Testamento. Entiendo que muchos de nosotros, si no es que todos, poco hemos profundizado en el Antiguo Testamento. Poco y nada, diríamos. Y eso nos hace grandes, tal vez la mayoría, desconocedores de lo que se suscitó o de los temas más importantes que encierran estos libros. Entonces, tal vez a muchos nos cueste más trabajo. Por eso les pido que vuelvan a ver la clase o vuelvan a ver sus notas o pregunten, como ustedes gusten, ¿ok? Pero la idea es profundizar en estos libros y voy a tratar de irme en un paso más o menos. Por favor, los que están en clase, bueno, métanse y hagan preguntas. Los que no, pueden mandarlas por privado, las preguntas que les salgan, ¿ok? Bien, voy a compartir la clase, la pantalla, perdón. Ahora no sé dónde están. Un segundo. Está. Bueno, vamos a tener la clase, es otra mirada de una misma historia. Ujú. Y vuelvo a repetir, aunque eh, son muchos años, más de los que uno podría entender, quiero esbozar una breve historia, ¿no? Es un aspecto histórico. Para mí es muy importante. Espero que a ustedes les resulte importante. No se duerman y si se duermen, bueno, se despiertan y vuelvan otra vez a ver la clase. Pero es muy importante conocer la breve historia de cómo inicia toda esta historia, ¿no? Que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Ujú. Muy bien. Y entonces, en términos generales, hermanos y hermanas, vamos a ver que la historia de Israel, a partir del Génesis capítulo 12, va a comenzar narrando lo que se le conoce como la época patriarcal, que abarcará de los siglos 18 al siglo 13 antes de Cristo, que vendrían haciendo las tradiciones de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y de un patriarca muy especial llamado José. Luego, en la línea narrativa, ¿no? Acuérdense, empezamos de Génesis 12 con la aparición de Abraham. Luego vendría la salida de Egipto y la marcha hacia la tierra prometida, aproximadamente a mediados del siglo XIII, que tiene que ver todo con lo que es Moisés, las plagas, el Mar Rojo, el desierto, etcétera, etcétera. Habrá un tercer momento interesante en la historia de Israel, que va a ser el asentamiento ya en Palestina, en la tierra prometida, en Canaán, ¿no? La famosa tierra donde fluye leche y miel.
Bueno, eso lo estaremos viendo a finales del siglo XIII aproximadamente, para dar paso a una época muy importante. El asentamiento en Palestina nos lo narrará principalmente el libro de Josué. La época patriarcal nos lo narrará el libro de Génesis. El punto 2 lo narrará Éxodo, Números y Deuteronomio. El punto 3 nos lo narrará el libro de Josué. El punto 4, hermanos, empezará la narración básicamente de esta etapa de la historia de Israel que se le conoce como la época de los jueces. Ajá. Y ahí vamos a encontrar personajes famosos como Sansón, por ejemplo. Y esto no lo narrará el libro que lleva este nombre, el libro de jueces. Luego, en el punto 5, dejaremos la teocracia para adentrarnos a la monarquía y entraremos a lo que se le ha conocido como la monarquía unida, que sería el primer rey llamado Saúl, luego seguiremos con David, y el tercer rey será Salomón, que abarca básicamente estos reyes, estos reinados del 1030 al 931 aproximadamente. A esta etapa se le conocerá como la monarquía unida y será la historia que nos narren los libros de Samuel y los libros de los reyes. Luego, en la sexta etapa vendrá la separación de los reinos y entonces habrá dos reinos. El reino del norte, que se llamará Israel, y el reino del sur, que se llamará Judá. Las 12 tribus que estaban juntas, o los 12 hermanos, diríamos, ahora se dividen en dos reinos. Y esto nos lo dirá el libro de los reyes, el libro de las crónicas. Ajá. Aquí empezará a haber muchos profetas, ¿no? Muchos profetas. Luego, en una etapa posterior, el punto 7, vendrá el exilio del reino del sur. Vendrá el cautiverio, el pueblo en esta fecha, ¿no? 586, 587. En esta fecha, el pueblo del sur, ajá, el reino del sur, irá cautivo a Babilonia. El reino del norte, el que está acá, ya habrá desaparecido casi siglo y medio antes. Ya no existirá más el reino del norte, ya no existirá más. Entonces, este punto 7 no se refiere a Israel, sino se refiere a Judá, al exilio del reino del sur. Y aquí encontraremos profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, etc. Luego vendrá en la época octava el dominio de los persas, ajá, que serán quienes derroten a los babilonios. En esta época, cuando entra Ciro el persa, hace un edicto y entonces hace que los que vivieron cautivos en Babilonia regresen al reino del sur, a Jerusalén. Y será en esta época, ¿no? Donde tendremos, por ejemplo, a los profetas Malaquías, al profeta Zacarías, al profeta Geo, serán profetas de esta época, de la época del dominio persa. Y también tendremos dos libros muy importantes que se le llaman la época de la restauración en Esdras Nehemías. Los libros de Esdras y de Nehemías se van a mover en esta época. Y en el punto 9, ¿no? Hasta aquí, hasta el punto octavo, se cierra la inspiración para los judíos. Ya no hay más palabra de Dios, hasta acá se cierra. Pero los persas son dominados o son vencidos por los griegos, ¿no? Por el gran Alejandro el Macedonio.
son vencidos por los griegos y es en esta época, donde se traduce la Biblia al griego, se escriben los libros deuterocanónicos o apócrifos, como los conocemos, etcétera. Hasta el año 63 de la época cristiana, cuando dentro de poquitos años, el, ¿cómo se llama? El Imperio Romano, no, ese es el 63 antes de Cristo, hasta que el Imperio Romano destruya a los griegos. Entonces vamos a ver un poquitito eso, hermanos y hermanas, para darnos una idea de cómo es, pero es muy importante que ustedes tengan este panorama general en líneas históricas. Repito otra vez, hermanos, es muy importante que tengan este panorama general en líneas históricas, o en línea histórica más bien, ¿no? Para poder entender muchos de los sucesos, de las historias, de las expresiones, de los acontecimientos que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Todo lo que nosotros leemos del Antiguo Testamento está en función de todo esto. Entonces, si nosotros no conocemos esto que está aquí, ¿no? Si no lo conocemos, pues no le vamos a entender al Antiguo Testamento, lo vamos a malinterpretar, vamos a ser muy literalistas o muy espiritualistas. Bien, vamos ahí. Debemos tener claro, hermanos, porque es un lenguaje que yo voy a usar ya muy seguido y que ustedes deben saber muy claro, ¿no? Vamos a hablar de las etapas preexílicas, exílicas y posexílicas. Son tres momentos importantes. Vuelvo acá. Punto 7 es el punto de referencia, el exilio a Babilonia por parte del Reino del Sur. Todo lo que sucedió antes del exilio, los dos reinos, la monarquía unida, ¿no? Se le llama el periodo preexílico, es decir, antes de que esta situación se suscitara. La denominación exilio tiene que ver con este punto, el punto 7, cuando Judá, diríamos, se va cautivo a Babilonia. Ahí tenemos el punto 7. Y lo post-exílico, es decir, después del exilio, será el punto 8 y el punto 9. Todo lo que tenga que ver con el punto 8, el punto 9, se le llamará el evento post-exílico, que tendrá muchas implicaciones que ya estaremos viendo con detenimiento. Entonces, debemos tener muy clara esta distinción, ¿ok? Cuando yo diga, bueno, estamos en el exilio, vamos a saber qué es el exilio, el post-exilio, el preexilio. Como pueden imaginar, el punto de referencia son los 48 o 70 años, el punto de partida, el punto más importante de la reflexión, de la conformación incluso de texto sagrado, va a ser el exilio. El exilio, hermano, será el momento histórico más fuerte, más poderoso, más impactante, no solo en la mentalidad judía, sino también en pues todo lo que va a ser la conformación del Nuevo Testamento, incluso. Entonces, este exilio que se llevó a cabo a mediados del siglo VI, que cambiaron por completo el curso de la historia de Israel, cambió, fue muy impactante, cambió su historia, su cultura, su teología. Esto es muy importante porque vamos a ver cómo la teología del antiguo, de ese momento del exilio, incluso nos afecta a nosotros. Ya lo vamos a ver. Lo anterior a esto, las 6 etapas reseñadas hacia arriba, ya les expliqué, se le conoce como el periodo preexílico. Todo lo que tiene que ver de los puntos anteriores, que se le llama preexilio.
Y todo lo que es después del exilio se le llama post-exílico o post-exilio, como ustedes quieran llamarlo. Ajá. Exilio, para que ustedes más o menos tengamos una idea, exilio significa sacar, ¿no? Sacar, llevar de un lugar a otro. Ujú. Entonces, cuando alguien dice, el presidente de Argentina se exilió en México, es porque se lo llevaron por cuestiones políticas o por lo que ustedes gusten y manden, fue a ir a otro lado. Entonces, el exilio babilónico significará que Israel va a ser llevado cautivo a Babilonia. Ujú. Será, se los llevarán como esclavos a Babilonia. Ujú. Bien, dicho lo anterior, tenemos que tener otra denominación. Hay que tomar en cuenta otro factor muy importante. Generalmente, hermanos, cuando hablamos del pueblo de Israel, pensamos que era un solo pueblo. Ajá. Ese es un error muy común que a veces tenemos al leer la palabra y decimos, no, bueno, el pueblo de Israel es uno. No, no, realmente Israel, hermanos, cuando llega a la etapa donde conquistan la tierra prometida y se les reparten las tierras a cada tribu, ya no vuelven a tener la misma unidad nunca. No, ya no, no, se van a separar. Entonces, no voy a complicar más el tema, ya lo estaremos viendo, pero lo que quiero decir es que debemos tener en cuenta que espiritualmente sí hablamos de un pueblo, ¿no? Del pueblo de Israel siempre. El Nuevo Testamento, cuando habla acerca de Israel, lo hará pensando en las 12 tribus juntas, ¿no? Como un solo pueblo. Pero políticamente, durante los siglos décimo y octavo, cuando se hace la ruptura del reino, hay dos: el reino del norte, que se llamará Israel. Entonces, habrá momentos en la literatura que leamos, principalmente en los profetas, que cuando hable acerca del reino de Israel, estará en función solo de las 10 tribus que están en el norte del país. A ellos se les llamará Israel, a las 10 tribus que están en el reino del norte. Y mientras las 2 tribus restantes será el reino del sur y recibirán el nombre de Judá, el pueblo de Judá, el reino de Judá. Es decir, el término Israel, de donde viene cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, vos no te vas a llamar más Jacob, sino te llamarás Israel, puede usarse en dos sentidos. Si se usa en sentido religioso, entonces debemos entender que se refiere a todo el pueblo, las 12 tribus juntas. Pero si nos vamos a referir como se suscita mucho o sucede mucho en la literatura del Antiguo Testamento, si lo hacemos en un aspecto político, tenemos que referirnos a las tribus del norte o a las tribus del sur. Entonces, las tribus del norte serán las tribus del reino del norte y las tribus del sur será el reino del sur. Habrá una división. Bien, tengan en cuenta esto solamente como para que vayamos haciendo una diferencia y no nos confundamos. Bien, vamos a empezar. ¿Cuáles son los orígenes de la etapa de Israel? Y está en 3 etapas. La Biblia ofrece una cantidad interesante de datos sobre esta etapa. Tiene contenidos especiales que están distribuidos en el Génesis, en el Éxodo, en el libro de los Números y en el libro del Deuteronomio.
Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, la historia que vamos a encontrar en este libro tiene que ver con los patriarcas. ¿Mm? Entonces, Génesis nos hablará de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Los libros de Éxodo, de los Números y del Deuteronomio nos hablarán de la salida de Egipto y todo el recorrido que hicieron por el desierto hacia la tierra prometida. ¿Mm? Y entonces el Deuteronomio terminará dejándonos junto al río Jordán, ¿no? Ahí termina el Deuteronomio, cuando el pueblo ya pasa por todo el desierto y hace su lugar, hace pie en las llanuras de Moab. El libro de Josué nos hablará sobre la conquista, ¿no? El tema de la conquista de esta tierra, la tierra cananita, y el reparto que va a haber de las tribus. A partir de ahí se van a repartir. Entonces la tierra se repartirá, 10 tribus se irán hacia el norte, 10 tribus, y hacia el sur irán 2 tribus, que será la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y ahí está el libro de Jueces, donde vemos una sucesiva catarata de historias que tienen que ver con algunos personajes llamados los jueces o los libertadores. Algo que debemos tener en cuenta y mucho cuidado es que estos libros están escritos, ojo con esto, hermanos y hermanas, muy importante que lo tomen en cuenta. Estos libros, aunque hablan de una historia, ¿no es cierto? Una historia que empieza con Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, están escritos no desde una perspectiva histórica, no es una historia como tal, no es una historiografía, no lo es, no es un cuento que va narrando el día 1, el día 2, el día 3, el mes 5, el mes 20, el año 40. No, estos libros y estas historias están narrados más en una perspectiva teológica. Hay mucha teología, porque vuelvo a insistir. Acercarnos al Antiguo Testamento debemos hacerlo desde la óptica de la fe, de la fe. Entonces, estas historias que vamos a ver, ¿no? La historia de Jacob cuando lucha con el ángel, la historia de Moisés que es sacado del agua y que es salvado, etcétera, 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 ¿no? Todas estas historias tienen una enseñanza teológica. Ajá. Porque Dios no le interesaba darnos un manual de historia, sino más bien un manual donde a través de la fe todos nosotros pudiésemos sentirnos identificados. ¿Ok? Entonces, solo para que ustedes lo tomen en cuenta al momento de hacer la interpretación, que cuando ustedes quieran investigar algún versículo, algún capítulo del Antiguo Testamento, hágalo siempre en función de creer que esta es una historia más teológica que histórica. Si nos situamos en el Génesis, en el capítulo 12, vamos a ver, hermanos, que Israel, este pueblo en términos religiosos, en toda una unidad, tiene su origen en unas emigraciones arameas. Ajá. Venía del arameo, gracias, ahí era de dónde viene el hebreo del arameo. Que hacia el siglo 18 antes de Cristo, descendieron del norte para establecerse en la región de Palestina. El Génesis, porque acuérdense que Abraham no es israelita, ¿no? Abraham no es judío. El Génesis nos habla concretamente de este personaje llamado Abraham,
que se considera, según la tradición bíblica, como el primer patriarca. Un hombre que evidentemente fue criado en la ciudad de Ur de los Caldeos, ¿no? Y que pues tenía otra formación, otra cosmovisión, etcétera, y es llamado por Dios, ¿no? Tiene una vocación, tiene un llamado de parte del Dios verdadero. Así inician las tradiciones sobre este personaje. Con Abraham, entonces, se da comienzo al periodo patriarcal. Y se llama periodo patriarcal, hermano, porque se le concede mucha importancia a los padres. Son como padres, como patriarcas, ¿no? Como los jefes más importantes. Y que este periodo patriarcal abarcará desde los siglos XVIII al siglo XIII aproximadamente. No hay fechas exactas para estos datos, hermanos. No lo hay. Solo son aproximaciones. Y algo muy importante que debemos entender es que para esta época no podemos hablar de que haya habido un pueblo de Israel, mucho menos una nación. Cuando hablamos de las historias de Abraham, de sacrificar al hijo, luego Isaac, cuando le consiguen la esposa Isaac, luego Jacob, que le roba la primogenitura, y luego Labán, y luego los hermanos de José, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un pueblo ahí. No, todavía no puede hablarse de un pueblo de Israel, un pueblo judío, porque ellos todavía no lo eran. Eran apenas un puñado de personas. Ajá. 70, 72 son los que suben a Egipto. Entonces no podríamos hablar de que para estas fechas Israel se considerara un pueblo. Más bien, y este también es otro dato teológico, debemos saber que se trata de grupos seminómadas, grupos pastoriles. Ajá. Y estas historias, estas tradiciones se dan en entornos pastoriles, no en entornos urbanos, ni citadinos, ni nada por el estilo. Son personas que no hacen pie en algún lado y se trasladan de vez en vez con sus grupos de rebaños, ovejas, carneros, camellos, lo que tuvieran, tratando de buscar pastos apropiados. Ahora entendemos un poco la historia de Jacob, de Abraham y de Lot. Buscan pastos apropiados y mantienen relativo contacto con las ciudades por las que pasan, aunque no se llegan a establecer en ellas. Este era el ambiente, las decisiones, el marco en el que se dan las tradiciones de los patriarcas. Ajá. Algunos de estos grupos se volvieron sedentarios, es decir, se establecieron en algún lado, no en la ciudad, sino en algún lado, se asentaron y entonces empezaron a ser campesinos, de ganaderos, de pastores de ovejas, ahora se convierten en agricultores, empiezan a cultivar la tierra. Especialmente los que se habían establecido en el norte cerca del lago de Galilea. Otros grupos se establecieron en el centro, en el sur, y algunos debieron seguir dedicándose al pastoreo con una vida un poco más, pues más ajetreada, diríamos, por el tema del campo. Considerando, hermanos, entonces, estas situaciones que movieron a los primeros personajes de la Biblia, podemos explicar que en un periodo de hambre, muchos de ellos tuviesen que bajar a Egipto en busca de mejores pastos que se daban junto al delta del Nilo. Y esta acción, ¿no?, es la que nos narra la historia de Jacob y de sus hijos
Y no existe dato para dudar de la historicidad de este dato. Cuando Jacob baja a Egipto con sus hijos, ¿no? Para buscar nuevos pastos. Porque era eso, o sea, muchos de ellos se habían convertido, algunos todavía en pastores de ovejas y otros seguían cultivando un poco la tierra. Y entonces, según el relato bíblico, las cosas fueron bien al comienzo, ¿no? Todo estuvo bien cuando llegaron a Egipto, todo piola, todo, no había ningún problema, ¿no? Pero dice la Biblia en el Éxodo, ya pasando al Éxodo, las cosas cambiaron. Y algunos estudiosos dicen que